¿Y si el sol se estuviera apagando y la nuestra fuera la última generación que pisara la Tierra? Qué pregunta, ¿verdad? Pues esa es la premisa de la que parte la novela Todos los soles mienten. Una historia que se mete de lleno a explorar qué significa vivir y amar cuando el mañana literalmente ha dejado de existir. Pero ojo, esto no es solo una historia de ciencia ficción, es un espejo, nos obliga a plantearnos algo muy fuerte. Si supiéramos que todo se acaba, pero de verdad, ¿qué haríamos con nuestros últimos días? ¿Qué elegiríamos? Y con esta frase, así, de golpe, arranca la novela, nos sumerge de lleno en una realidad que es cuanto menos desoladora. Es la voz de una juventud a la que le han arrebatado todo, la promesa de tener un futuro. Ahora, para entender esta historia, lo primero que hay que entender es en el mundo en el que viven, un lugar donde la esperanza es un recurso que se está agotando casi más rápido que el propio calor del sol. El ambiente se ha vuelto todo aquí. El sol se apaga, el planeta se congela y para los jóvenes el día a día no va de estudiar o de soñar. Su única tarea, su única preocupación es cazar ratas. O sea, imagina un mundo donde la frase cuando sea grande ya no existe, se ha borrado del vocabulario, porque sencillamente no tiene ningún sentido. El futuro para ellos ya no existe, y claro, esta es la crisis existencial en la que están todos metidos. Si no hay un mañana, ¿para qué sirve el hoy? ¿De qué vale acumular conocimientos y vivir experiencias? Es la gran pregunta que flota en el aire durante toda esta historia. Pero ya se sabe, incluso en el frío más absoluto, a veces aparece una pequeña chispa de calor, algo que de repente les devuelve una razón para quizás seguir luchando un poco más. Imaginen esta escena, porque es brutal. Están en su horrible rutina de siempre, persiguiendo ratas en una cueva y de repente, ¡zas!, se topan con lo imposible, una piedra que emite calor, en un mundo que se congela. Esto es más que un milagro, es una anomalía. Y este lugar, claro, se convierte en el santuario. Pero no es solo un refugio calentito, es la única posibilidad, por muy remota que sea, de que algo de la humanidad pueda sobrevivir. Es como una pequeña arca contra la extinción total, y a partir de aquí nace un plan tan valiente como desesperado. Y a Felipe F., que es el más optimista del grupo, se le ocurre una idea: dejar un legado, sellar la caverna con 2 parejas elegidas adentro, con la esperanza de que algún día puedan volver a empezar. La decisión es monumental, porque claro, implica elegir quién vive y quién se queda afuera, abandonado en el frío. Pero justo cuando parece que hay una pequeña luz, la historia pega un giro de guión brutal. Esa frágil esperanza que habían construido se va a hacer añicos por una verdad mucho más terrible que un sol que se apaga. Hasta este momento, todo el mundo se ha tragado la versión oficial, que el apocalipsis es un fenómeno natural e inevitable, pero Eduardo E., que es el más racional de todos, empieza a darse cuenta que algo no cuadra. Las ratas se reproducen extrañamente muy rápido, así que junto a Rogelio R. deciden ponerse a investigar por su cuenta. Y esa búsqueda de respuestas les lleva hasta un tipo bastante enigmático, el señor Abelardo A., un funcionario que parece saber mucho más de lo que cuenta. Y aquí es donde todo salta por los aires. En una confesión que te hiela la sangre, Abelardo suelta la bomba. El fin del mundo no es un accidente, de hecho es un plan orquestado por los seres humanos, una catástrofe provocada a propósito. Con esa verdad sobre la mesa, la idea del santuario pierde todo el sentido. ¿Para qué salvar a la especie si ha sido la propia especie la que se ha condenado? Esta revelación es tan demoledora que el foco cambia por completo. Ya no va de grandes planes de supervivencia, sino de lo único que parece real: la conexión entre las personas. Y el personaje de Rogelio R., que es el que mejor representa esta transformación, al enamorarse de Silvia S., su perspectiva da un vuelco total. En un mundo donde la verdad más grande era una mentira, el amor se convierte en su única certeza. Le da una sensación de inmortalidad que no tiene que ver con sobrevivir, sino con perdurar en el recuerdo de alguien. Ya no se trata de vivir, sino de por quién se vive. Pero claro, descubrir el plan tenía un precio. Abelardo A. los atrapa, los encierra en un piso sin calefacción y los abandona a su suerte. Básicamente los condena a una muerte lenta. Parece el final del camino. Pero se niega a morir como parte del plan del otro. En un último acto de rebeldía, pero de pura voluntad contra el sistema que le robó al mundo, deciden salir afuera, salir a la nieve, para morir sí, pero bajo sus propias reglas. Sus amigos, con una Silvia S. desesperada a la cabeza, que lo busca sin descanso y finalmente lo encuentra, congelado en mitad de la nieve. La escena es desoladora, pero se detiene en un detalle: aferrado en su mano helada, un trocito de papel. El último vestigio de su voluntad. ¿Qué podía haber escrito en su último aliento? ¿Un mensaje para la humanidad? ¿Una denuncia del plan? No.
Era algo mucho más íntimo y a la vez mucho más poderoso. La palabra que había en el papel era un nombre, Silvia S. Su último pensamiento, su último acto de voluntad, su universo entero en ese instante final era ella, ni el legado ni la supervivencia, una persona. Y ahora vamos a las consecuencias de este gesto. ¿Qué significa realmente esa muerte? ¿Y qué clase de legado deja? La reflexión de Silvia S. es sencillamente desgarradora y a la vez es la clave de todo. Rogelio ha muerto, sí, pero de alguna manera ha conseguido esa inmortalidad que buscaba. Vivirá para siempre en la memoria de ella, en el dolor y en el amor que evoca su nombre. Ese es el calor que de verdad perdura. Y la historia nos deja con esa reflexión final, cuando las grandes verdades, los soles que se suponen que nos guían, resultan ser mentira. ¿Qué nos queda? Pues quizás la única fuente de calor real, la única que no miente, es la huella que dejamos en la vida de otras personas, el recuerdo, el amor.